Gracias, honorable señor juez. Previo a descender a todos y cada uno de los requisitos para la imposición de medida de aseguramiento restrictiva de la libertad para el señor Nicolás Fernando Petro Burgos y, por supuesto, como quedó anunciado, una medida de aseguramiento no privativa de la libertad para la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro. Son dos puntos fundamentales a saber, su señoría, ya que la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento se suspendió por un aspecto relevante, dentro del cual el señor Nicolás Fernando Petro Burgos se comprometió a brindar colaboración efectiva con la Administración de Justicia y sobre nuevos hechos, a dar a conocer a la Fiscalía General de la Nación. Y por supuesto, honorable señor juez, que esos hechos relatados de manera natural y espontánea por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos son de preocupación para el país. Y vamos a iniciar por lo siguiente, su señoría, de este documento, que estuvo presente el señor defensor, el doctor Telequi Ayala, quien fue garante que en realidad se le hayan respetado los derechos que le asisten al señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Hacemos un paréntesis también, le comuniqué oportunamente a la señora agente del Ministerio Público, la cual indicó que esto era voluntad de partes, por consiguiente estaría presente ya en la audiencia donde se exponga dichas situaciones que relató el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Su señoría, el primer punto es que de manera libre, consciente y voluntaria, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en armonía a lo que nos establece el artículo 282 del Catálogo Procedimental Penal, en lo referente al interrogatorio de indiciado, y por supuesto la misma Constitución Política, los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, de raigambre constitucional, y todos y cada uno de los decretos reglamentarios en la materia. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos deja en claro los siguientes compromisos. Primero, que corrobora y ratifica la teoría del caso de la Fiscalía General de la Nación, ya que él mismo indicó que fueron respaldados con suficientes elementos materiales probatorios, evidencia física, información legalmente obtenida, con los cuales el ente persecutor, quien hoy lo representa, procedió a formularle cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, en este caso del artículo 412 de servidor público, y el delito de lavado de activos, tal como regla el artículo 323. Segundo punto, su señoría, tal como lo enunció el señor Nicolás Fernando Petro Burgos en audiencia de formulación de imputación y por supuesto ante todo el país, corroborado en diligencia de interrogatorio de indiciado, donde este delegado de la Fiscalía dejó las siguientes constancias. El señor Nicolás Fernando Petro Burgos aportó información relevante que hasta el momento la Fiscalía General de la Nación la desconocía. Entre ellos, llamo la atención en el siguiente punto y aspecto, honorable señor juez, acerca de la financiación de la pasada campaña presidencial del actual presidente, doctor Gustavo Petro Urrego, y de los dineros que ingresaron a dicha campaña, los cuales, al parecer, habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos, o sea, de estos dineros, no habrían sido debidamente reportados ante las autoridades electorales. Su señoría, dentro del parámetro de colaboración efectiva, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en el mismo orden de ideas, indicó, ya abro comillas en lo siguiente, voces del señor Nicolás Fernando Petro Burgos, que sí recibió
altas sumas de dinero de parte del señor Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, del señor Gabriel Ilzaca Acosta, hijo del reconocido Alfonso el Turco Ilzaca, del señor Óscar Camacho, en calidad de empresario poderoso de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, su señoría, de los cuales una parte de esos dineros fueron utilizados por el mismo señor Nicolás Fernando Petro Burgos y su compañera sentimental esposa, la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, para su beneficio personal e incrementar su patrimonio de manera injustificada y así entre los dos poder blanquear los bienes producto de ese incremento patrimonial. Su señoría, resalto lo siguiente, y otra parte de estos fueron invertidos en la campaña presidencial del año 2022. Adicionalmente a ello, precisará sobre el posible aporte de altas sumas de dinero de grandes empresarios a la mencionada campaña presidencial, sin que una parte de estos, al parecer, se hubiesen reportado, lo que permitirá al ente persecutor y a otras autoridades competentes abrir otras líneas investigativas a que hubiese lugar. Si estuviesen inmersos personas que tuviesen un fuero, pues se compulsará las copias respectivas. Igualmente, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, en el marco de dicha colaboración y con el fin de respaldar dichas afirmaciones, se compromete desde ya a entregar documentación y evidencia técnica, audios, que permita dar soporte a la información suministrada en diligencia de interrogatorio de indiciado y que hoy hace parte de dicho compromiso. No solamente en diligencias anteriores, sino en diligencias futuras, conjuntamente con la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro, siempre y cuando se le respeten todas y cada una de las garantías legales. De allí, honorable señor juez, que la colaboración sustancial suministrada hasta el momento por parte de los hoy imputados, Nicolás Fernando Petro Burgos, es real y se dirige a las mismas circunstancias narradas por parte de la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro y toda la información recolectada por parte de la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo a lo anterior, no se avisora que el señor Nicolás Fernando Petro Burgos pueda obstruir la justicia ni continuar desarrollando actividades. Máxime que ha renunciado a todos los derechos y de una u otra forma ha indicado a la Fiscalía General de la Nación que está dispuesto a aportar todas y cada una de las evidencias que sean relevantes y que él tiene en la actualidad en su poder. Así las cosas, honorable señor juez, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos se compromete, de acuerdo a los trámites pertinentes, a presentar su renuncia ante la Asamblea Departamental del Atlántico y de igual manera se apartará de toda actividad política. Se firma el día de hoy, 3 de agosto del año 2023, por parte de este delegado de la Fiscalía General de la Nación, el señor Nicolás Fernando Petro Burgos y, por supuesto, su abogado defensor. De este elemento material probatorio voy a correr traslado a las partes, por supuesto a la señora agente del Ministerio Público, por supuesto al doctor Telequi, que ya lo conoce, y a su dignidad. Su señoría, dejamos en claro que en realidad dichos dineros con los cuales incrementó su patrimonio económico el señor Nicolás Fernando Petro Burgos de manera injustificada, unos de ellos ingresaron a sus arcas y otros a la campaña presidencial del año 2022, donde resultó electo nuestro actual presidente, el doctor Gustavo Petro Urrego. Muchas gracias a su señoría. No quería pasar por alto y reafirmar
dichos compromisos, que si a bien lo tiene su señoría, pues aquí están las partes para corroborar lo expresado en esta audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Gracias a su señoría y desde ya continúo con el trámite y la petición que ha invocado este delegado de la Fiscalía General de la Nación.